Prepárate para una inmersión en un caso, un caso que te dejará pensando. La historia de Aileen Wuornos, Sí, una mujer que se convirtió en un enigma para la sociedad americana. sin duda. Hoy, con la ayuda de nuestro experto, Aquí estoy para eso. vamos a descifrar su historia. De eso se trata. A partir de este artículo de Wikipedia, Ajá. Aileen fue apodada la primera asesina en serie de Estados Unidos. Así es. Pero su caso es mucho más complejo que eso, ¿no crees? Totalmente. Aileen Wuornos siempre alegó defensa propia en los asesinatos de 7 hombres. Cierto. Una afirmación que, como veremos, abre un debate sobre la naturaleza de sus actos Claro. y sobre la influencia de su pasado en sus decisiones. Interesante. Exacto. Exacto, es fascinante como una sola vida Sí. puede plantear tantas preguntas. Muchísima. Para entender mejor el caso, empecemos por el principio. Vale. La infancia de Aileen no fue fácil, ¿verdad? Olvídame. Aileen Carol Pittman, su nombre de nacimiento. Ajá. Nació en Rochester, Michigan, en 1956. Entiendo. Su madre la abandonó a ella y a su hermano cuando eran pequeños ¡Qué barbaridad! y terminaron siendo criados por sus abuelos maternos, Vaya. por parte de madre. Y según el artículo, sus abuelos no proporcionaban un entorno estable precisamente. Correcto, se dice que eran alcohólicos Vaya. y que Aileen sufrió abusos. ¿Abusos de qué tipo? Durante su infancia, a los 11 años, ya estaba involucrada en actividades sexuales, Tan pequeña. a cambio de favores en la escuela, Increíble. lo que nos da una idea de la vulnerabilidad que experimentaba Claro. desde muy temprana edad. Es desgarrador pensar en una niña Sí, enfrentando esas situaciones. totalmente. A los 14 años queda embarazada tras una violación Sí, y el niño es dado en adopción. en adopción, Luego su abuela muere correcto. y su abuelo la echa de casa. Imagínate, Imagínate la desesperación, la falta de apoyo. es un cúmulo de eventos traumáticos que sin duda marcaron su desarrollo psicológico. A esa edad, Aileen ya estaba sola, sin hogar Madre mía. y sin un futuro. Claro. Claro. ¿Cómo crees que impactaron estas experiencias en su visión del mundo? Es difícil imaginar el impacto que tuvo en su psique. Uf. Para sobrevivir, recurre a la prostitución, Sí, un camino que lamentablemente se convertiría en una constante en su vida. una constante. Su primer encuentro con la ley fue a los 18 años. Sí, en 1974 fue arrestada en Colorado Ajá. por conducir bajo los efectos del alcohol, Mm. alteración del orden público ¿Ah, ya? y disparar una pistola desde un vehículo. Increíble. Un inicio que ya nos muestra su tendencia a la impulsividad y a la confrontación. Ya desde el principio. Desde muy joven. Y 2 años después intenta escapar de su pasado Sí. y se va a Florida. Correcto. Allí conoce a Louis Gratzfeld, A Louis Gratzfeld. un hombre mucho mayor que ella Sí. y presidente de un club de yates. Un club de yates se casa rápidamente. Rápidamente. Pero el matrimonio no dura ni 2 meses. Efectivamente, su carácter impulsivo. Y sus problemas con el alcohol la llevan a tener problemas con la ley nuevamente. Otra vez. Incluso con su propio marido. Con su marido. Es arrestada por agresión. ¿Agresión a quién? Y Felín obtiene una orden de alejamiento contra ella. Contra ella. El matrimonio se anula a las pocas semanas. En medio de todo esto, Aileen sufre otra pérdida. Sí. Su hermano Keith muere de cáncer De cáncer. y le deja una herencia de $10,000. De una pequeña herencia. Dinero que, como era de esperar, gasta rápidamente. ¿Es un patrón que se repite en su vida? Sí. ¿Una incapacidad para manejar sus impulsos? Ujú. ¿Y para construir una estabilidad económica a largo plazo? Interesante. Sí. Hasta este punto, su vida es un torbellino de adversidad, trauma y malas decisiones. Desgraciadamente sí. Pero aún faltaba un capítulo crucial en su historia, ¿no es así? Así es, en 1986, en un bar gay de Daytona Beach, Ajá. llamado Zodiac, conoce a Tyria Moore, Kyria Moore, una mujer que se convertiría en su pareja su pareja. y que jugaría un papel crucial en su destino, Un punto de inflexión en su vida. sin duda. Con Tyria a su lado, Aileen se adentra aún más en el mundo de la prostitución. Más aún. Es en este contexto, entre 1989 y 1990, que comienzan los asesinatos que la convertirían en una figura tan polémica. Los asesinatos, como veremos, fueron la culminación de una vida marcada por la violencia y el dolor. Uf, qué fuerte. Pero también abrieron un debate sobre si Aileen Wuornos era una víctima de las circunstancias Víctima. o una asesina a sangre fría. Qué interesante. Una pregunta que nos acompañará durante toda esta inmersión. Es una pregunta que sin duda nos acompañará durante toda esta inmersión. Sin duda alguna. Acompáñanos en la siguiente parte Por supuesto. para analizar los detalles de los crímenes y las complejidades del juicio que la condenó a muerte. Allá vamos.
La relación entre Aileen y Tyria era compleja, una mezcla de afecto y dependencia. Entiendo. Aileen seguía dependiendo de la prostitución para mantenerlas, un trabajo que le exponía a riesgos constantes. Muchos riesgos. Sin... Y es en ese contexto que ocurrieron los asesinatos que la llevarían a la infamia. Exacto. Entre 1989 y 1990, 7 hombres. 7. Todos clientes de Aileen son encontrados muertos en circunstancias sospechosas. Así es. El primero fue Richard Mallory, un hombre de 51 años. El cuerpo de Mallory fue encontrado en un área boscosa, con múltiples heridas de bala. Heridas de bala. Aileen siempre mantuvo que él la había violado y que le disparó en defensa propia. Pero ¿qué dicen las pruebas sobre esa afirmación? Se pudo comprobar si Aileen actuó realmente en defensa propia. Las pruebas físicas no fueron concluyentes en ese sentido. Ya veo. Sin embargo, es importante destacar que en los juicios posteriores, la defensa no pudo presentar pruebas sólidas que respaldaran la versión de Aileen sobre la violación. Entonces tenemos a la primera víctima, Richard Mallory. ¿Quiénes fueron los demás hombres asesinados por Aileen? Las siguientes víctimas fueron David Spears, un trabajador de la construcción. Charles Cascadon, un trabajador de rodeo a tiempo parcial. Peter Sims, un marino mercante jubilado, Sí. cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Increíble. Troy Burns, un vendedor de embutidos. Vaya. Charles Humphreys, un mayor retirado de la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea. Y Walter Antonio, un camionero y guardia de seguridad. 7 hombres, todos asesinados en un lapso de poco más de un año. ¿Qué patrones podemos observar en estos crímenes? ¿Hay algún elemento en común entre las víctimas? Todos eran hombres de mediana edad que viajaban solos en coche. Solos en coche. Y según Aileen, todos intentaron abusar de ella durante sus encuentros. Pero Aileen mantenía la misma versión de defensa propia en todos los O casos. en todos. Pero si nos atenemos al artículo, las autoridades encontraron pruebas que contradecían su versión. Correcto, se encontraron objetos pertenecientes a las víctimas en casas de empeño. En casas de empeño. Y las huellas dactilares de Aileen estaban en los recibos. Vaya. Además, Tyria Moore, la pareja de Aileen, comenzó a cooperar con la policía a cambio de inmunidad. ¿Y qué papel jugó Tyria en la investigación? Su testimonio fue clave para el arresto de Aileen. Sin duda, Tyria permitió que la policía grabara sus conversaciones telefónicas con Aileen. Increíble. En esas llamadas, Aileen confesaba los crímenes con detalles escalofriantes, En las llamadas, lo que proporcionó a la policía las pruebas que necesitaban para arrestarla. es decir, la confesión de Aileen obtenida a través de las conversaciones grabadas con Tyria fue fundamental para su captura. Exactamente, estas grabaciones se convirtieron en la pieza clave del caso, ya que Aileen describía los asesinatos con una frialdad que impactó a los investigadores. Qué fuerte. Sin duda. Con Aileen bajo custodia policial y con las confesiones grabadas, se inició uno de los juicios más mediáticos de la época. ¿Cómo se desarrolló el juicio? ¿Qué estrategia utilizó la fiscalía para obtener una condena? La fiscalía utilizando la regla Williams, una norma legal que permite presentar pruebas de crímenes anteriores para demostrar un patrón de comportamiento. Introdujo evidencias de los 7 asesinatos, De los 7. para probar que Aileen actuaba con premeditación Entiendo. y que no se trataba de simples casos de defensa propia. Es decir, la fiscalía argumentó que los asesinatos no fueron actos aislados, sino que formaban parte de un patrón de comportamiento criminal por parte de Aileen. Exacto, la defensa por su parte intentó demostrar que Aileen actuó en defensa propia, Ajá. argumentando que sufría de un trastorno de estrés postraumático Sí. debido a los abusos que había sufrido en el pasado. Claro. Un argumento que no convenció al jurado. Pero si no me equivoco, el jurado no aceptó la versión de la defensa y declaró a Aileen culpable de 6 de los 7 asesinatos, condenándola a muerte. Así es el jurado después de escuchar los testimonios y analizar las pruebas, incluyendo las confesiones grabadas. No creyó que Aileen hubiera actuado en defensa propia en todos los casos. Ya veo. La consideraron culpable y la sentenciaron a la pena capital. Un punto de inflexión en el caso Aileen, la mujer que alegaba ser una víctima que se defendía de sus agresores, es ahora una asesina convicta a la espera de su ejecución. El juicio de Aileen Wuornos no solo marcó el fin de un proceso legal, sino también el inicio de un debate sobre la justicia, la moral y la psicología criminal. En la siguiente parte exploraremos las complejidades del caso y analizaremos las diferentes perspectivas que se han planteado sobre la figura de Aileen Wuornos, víctima o victimaria. Exacto. Un producto de un sistema roto o una mente criminal. Preguntas difíciles de responder. Condenada a muerte, Aileen Wuornos se convierte en un caso que trasciende los tribunales y se instala en el debate público. Sin duda. Su historia nos obliga a mirar de cerca el lado oscuro de la sociedad
y a preguntarnos, ¿cómo se fabrica una asesina? Es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Ya. Pero si analizamos el artículo y las evaluaciones psicológicas a las que Aileen fue sometida, encontramos algunas pistas. Así. Por ejemplo, se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad y un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué implican estos diagnósticos? ¿Podrías explicarlos para aquellos que no están familiarizados con la terminología médica? Por supuesto, el trastorno límite de la personalidad Sí. se caracteriza por una inestabilidad emocional, relaciones interpersonales caóticas y una imagen distorsionada de sí misma, Entiendo. mientras que el trastorno antisocial de la personalidad Sí. se manifiesta en un patrón de desprecio por las normas sociales, impulsividad y falta de remordimiento. Es decir, Aileen presentaba una combinación de rasgos que podrían explicar, al menos en parte, En parte. ese comportamiento violento. Exacto. Y si a esto le sumamos su infancia traumática, Claro. el abandono, el abuso sexual, la falta de apoyo familiar, tenemos un cóctel explosivo que podría haberla llevado por un camino de autodestrucción. Su historia nos hace pensar en la importancia de la salud mental Sin duda. y en cómo las experiencias tempranas pueden marcar a una persona para siempre. Es fundamental entender que no se nace criminal, sino que se construye a través de una serie de factores individuales, sociales y ambientales. Y en el caso de Aileen, parece que todos esos factores se conjugaron para crear una tormenta perfecta. Es una interpretación plausible. Sí, Aileen se crió en un ambiente hostil donde la violencia era la norma. la violencia era la norma. Luego se vio forzada a sobrevivir en las calles recurriendo a la prostitución, un mundo donde la explotación y el abuso son moneda corriente. En ese contexto es fácil entender por qué desarrolló una profunda desconfianza hacia los hombres Por supuesto. y una visión del mundo distorsionada por el miedo y la rabia. Es una lectura válida del caso. Y sí, Y si bien esto no justifica sus actos, nos ayuda a comprender las circunstancias que la llevaron a cometerlos. claro, hay que tener en cuenta que no todos los que sufren traumas se convierten en asesinos. Por supuesto. El caso de Aileen es singular extremo, Es un caso extremo. pero nos sirve para reflexionar sobre las consecuencias del trauma Sí. y la importancia de la prevención. Totalmente de acuerdo, es necesario un abordaje integral que atienda las necesidades de las personas que han sufrido experiencias traumáticas, Claro. que les brinde herramientas para sanar y reconstruir sus vidas. Volviendo al caso de Aileen, mencionaste antes que Robert Ressler, uno de los pioneros en la investigación de asesinos en serie del FBI, la ha considerado una excepción. ¿A qué se refería con eso? Ressler argumentaba que la mayoría de las asesinas en serie mujeres mataban por motivos como la psicosis posparto o el beneficio económico. En cambio, Aileen, según él, mataba por gratificación personal, por una necesidad de ejercer poder y control sobre sus víctimas. Es una teoría interesante. Podríamos decir entonces que para Ressler, Aileen no encajaba en el perfil típico de una asesina en serie. Sí, en cierto modo, Ressler la veía como un caso atípico que desafiaba las clasificaciones tradicionales. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta inicial, ¿víctima o victimaria? Exacto. ¿Una mente criminal o un producto de un sistema roto? El caso de Aileen Wuornos no ofrece respuestas fáciles. No. Es una historia que nos interpela. Que nos obliga a confrontar la complejidad de la naturaleza humana y los límites de nuestra comprensión. Y creo que en esa ambigüedad reside la fascinación que su historia sigue ejerciendo hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Aileen Wuornos, la mujer que se convirtió en leyenda, en un espejo donde se reflejan nuestros miedos y nuestras contradicciones. Pero a quienes deseen explorar más a fondo este caso tan singular, les recomiendo algunos documentales y películas. Así. ¿Cuáles, por ejemplo? Nick Bromfield dirigió 2 documentales muy interesantes. Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, y Aileen, Life and Death of a Serial Killer, Interesante. que exploran su vida y sus crímenes con una mirada crítica profunda. Y por supuesto no podemos olvidar la película Monster, protagonizada por una magistral Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su interpretación de Aileen. Una película imprescindible. La película nos acerca a la humanidad de esta figura tan controvertida, permitiéndonos vislumbrar el dolor y la desesperación que se escondían detrás de la máscara de la asesina. El caso de Aileen Wuornos nos deja con una serie de interrogantes que van más allá del ámbito judicial. Sin duda. Nos invita a reflexionar sobre las causas de la violencia, la importancia de la salud mental y la necesidad de crear una sociedad más justa e inclusiva donde las historias como la de Aileen sean menos probables.
Y con esto, queridos oyentes, concluimos nuestra inmersión en el complejo y fascinante caso de Eileen Wuornos. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya proporcionado nuevas perspectivas y les haya animado a seguir explorando los misterios de la mente humana.